ejemplo les decía hace un momento, los egipcios hacían todo de manera minuciosamente geométrica. No había nada que no hicieran que no tuviese en alguna armonía, o sea, en armonía con estos principios de construcción. Y no por nada utilizaban ciertos principios geométricos. En la medida que vamos entendiendo qué significa un pentagrama, qué puede significar esto que se llama el vesicapisis, con lo que es la creación de lo que se llama la mandorla, la dualidad y luego el equilibrio. Dentro de la dualidad hay una serie de principios que en este momento no tengo mucho tiempo para explicar. Podemos ver que era una cultura que estaba absoluta y completamente conectada con las leyes del universo y la conciencia de eso. Por eso los egipcios, hasta el día de hoy, no suelen ser un misterio tan grande, porque nos desconectamos de todo eso. Entonces vemos todo eso por lo que es solamente el valor visual. Uy, qué bonito, uy, no me gusta. Y nos quedamos ahí, uy, sí, qué increíble, ¿cómo hicimos la pirámide? Ah, no tengo idea. Y la pirámide, será una tumba. Nunca fue una tumba, nunca encontramos una sola momia dentro de la... La momia está en el Valle de los Reyes, no tiene nada que ver con esto. Entonces, ¿qué fue? Bueno, ya ahí lo vemos. Nos podemos hablar otro rato. Quizás un generador. ¿Perdón? Quizás un generador. Exacto, entre otras cosas, pero cumplía... Era multifuncional, de lo más que se ha logrado hablar, pero Edgar Cayce, si alguien lo conoce, que es un vidente de Kentucky que muchos años atrás, hablaba respecto a cómo estaba constituida y que en el fondo eran bombas de agua, pero esa bomba de agua, recordemos que no hay nada más conductivo que el agua misma, entonces a través de esa agua también generaban todo un movimiento electromagnético. Bueno, les decía entonces, Carl Gustav Jung y el hombre y su signo. Una de las cosas que empezó a darse cuenta Jung, y estoy tratando de meterme ahora a la parte más profunda de qué pueden significar estos principios geométricos que vemos también en la naturaleza, cómo se manifiestan dentro del hombre. Les decía al inicio de esta conversación que Jung se dio cuenta que había figuras geométricas que se iban repitiendo en sus pacientes y que lo hacían de manera inconsciente. Y él empezó a entenderlo, y desde ahí se derivó lo que él luego llamó la teoría de los inconscientes colectivos, es decir, que nosotros de alguna forma estamos conectados en una especie de nube, así como hoy en día tenemos en los computadores, de donde vamos extrayendo ideas de afuera, que las ideas no son propias de los hombres, sino que estamos todos conectados a una nube, ¿cómo? Sí, es interesante igual, ¿no? Un campo de información. Claro, exacto. Mira, eso es básicamente lo mismo, pero claro, exactamente, un campo de información, una látiz, decía Jacobo Greenberg, que es otro personaje. Estos son parte de los dibujos que encontraba Jung. Una de las formas arquetípicas que encontró Jung que el hombre expresaba con estos dibujos era un círculo con una cruz dentro. Y ese círculo con la cruz dentro lo vemos tanto en estos mandalas orientales, budistas, en esta cruz que puede ser, no sé, puede ser una cruz celta, puede ser en el mundo europeo antiguo, esto también que puede ser perfectamente un cultur mapuche, pero curiosamente es un bodrán vikingo. Bueno, y así, el círculo, la cruz y el punto central. A propósito de los círculos y la cruz de los rosacruces, por ejemplo, a propósito de la quintesencia, y así tenemos un país por el camino no se le ocurre. ¿Se fijan? Pero si yo les hablo de la quintesencia, o les hablo de los rosacruces y la rosa al centro de la cruz, o les hablo de todo eso, les estoy hablando de un cuerpo de creencias, ¿cierto? Y está todo bien, a mí me encantan todos esos temas y yo ando picoteando, algo se pueden dar cuenta, ando picoteando, he andado terciando en varios lugares. ¿Perdón? Claro. Pero si yo les hablo en esto, me es más fácil, llego más rápido. Porque en el fondo el que tenga un pasado, que tenga una vivencia desde los rosacruces, va a decir, mira tal cosa. O el que sea cristiano, o el que tenga que ver, los templarios. O realmente, ¿se fijan? Porque quizá cambian los instrumentos, pero la canción, como decía Led Zeppelin, la canción es la misma. Que vean que realmente me dio la cuchara en todos lados. De profesión soy músico y me he dedicado muchos años a las artes visuales, o sea, pintando y haciendo un montón de cosas. Entonces, estos principios están tanto en la música como en el arte, ¿se fijan? O sea, al final todos los caminos, como lo decía,
Esto también es bastante arquetípico. Esta estrella la asociamos con, exacto, con el judaísmo, pero nos damos cuenta de que esto se llama el sello de Salomón. Se conoce también como el sello de Salomón. Una curiosidad, nosotros le decimos la estrella de David. En hebreo se dice Magén David, significa el escudo de David. Porque era el escudo que utilizaba el rey David para protegerse cuando él cantaba. Es re interesante. Entonces debemos estar, no son mucho de protección y todas esas cosas, pero eso es un pequeño detalle interesante. Como para que realmente abramos un poco esta idea. Por ejemplo, este símbolo de esta estrella de 6 puntas, que lo vemos también en la alquimia. Tenemos los 4 elementos alquímicos, es decir, el fuego, el aire, la tierra y el agua, y si los ponemos todos juntos, logramos lo que se llama la quintesencia, o el éter. Y el símbolo del éter, alquímicamente, era este. ¿Se fijan? Bueno, la estrella de Shiva también se asocia a esto, está muy presente en lo que es el mundo brahmánico. ¿Se fijan? Porque es un símbolo universal que tiene que ver con lo que es arriba, es abajo. O Dios abarcando al hombre, y el hombre yendo hacia arriba. Tiene una cantidad de significado como cada cultura lo puede ver apropiado. También en la estrella de Shiva, la danza de la destrucción y una serie de cosas. El mercado hoy en día también, que está tan de moda a propósito de la geometría sagrada, de la que enseñan muchas veces de manera un poco más esotérica, son dos tetraedros, que en el fondo son dos triángulos, como uno invertido y el otro hacia arriba. Pero bueno, a propósito de símbolos sagrados, ya que estamos hablando de los mandalas y ese tipo de cosas, vamos a hablar no solamente ya de lo físico, sino que quiero que a ver si se entiende este ejemplo. Esto es otro ejemplo de cimática, que a lo mejor algunos ya, quizás tú ya lo has visto. Es un parlante que encima tiene solamente agua, y arriba de eso hay unas luces para colorearlo esto, pero no hay ningún colorante, no hay ningún efecto especial. Esta es la forma como reacciona el agua cuando se canta lo que se llama la sílaba sagrada o el nombre de Dios en Oriente, el Om. Y curiosamente se forma, no sé si lo logran, voy a tratar de ponerle pausa. Ahí está. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado del ADN, no? Sí. ¿Cuántos eran? 10. Eran 10, eran 2, 5, ¿cierto? Aquí vemos uno y otro, ¿cierto? Un pentagrama para arriba y un pentagrama abajo en buen chileno. Eso es la reacción del agua a la sílaba sagrada. O podríamos hacer una analogía, haciendo una reflexión personal, por ejemplo, en donde puedo decir que el nombre de Dios está en nosotros, en nuestro ADN. Poesía, podemos hacer puede ser una licencia poética, pero para eso está el cerebro de alguna forma, que es una máquina de buscar esa analogía y encontrar ese significado. Fíjate que ni siquiera los científicos han podido descubrir de dónde vienen los pensamientos. Entonces ahí ya tú tienes algo claro. ¿Dónde está la conciencia? Claro. Y es más, y estoy muy de acuerdo contigo, me parece muy bueno ¿cómo se llama? Ese aporte. Porque los ejemplos de seres que han estado con estas muertes cerebrales y que de alguna manera dicen haber estado encima o haber escuchado o haber recordado las conversaciones de los doctores mientras tenían esta supuesta muerte cerebral, los doctores no la pueden entender porque creen que justamente la conciencia está en el cerebro. Y no, porque no puede ser que una persona con muerte cerebral tenga acceso a su memoria o tenga acceso a estas capacidades. Por lo tanto, la conciencia que es capaz de percibir estas experiencias claramente no está en el cerebro. Es como decían por ahí que era como que tratar de encontrar la conciencia en el cerebro es como agarrar un televisor y romperlo y tratar de sacar adentro el animador. ¿Se fijan? O romper un parlante en una radio tratando de buscar el locutor. Son aparatos transductores, pero nuestra conciencia no está ahí. Y ahí tu respuesta es tan buena como la mía. ¿Ah? Por ahí, bueno, ahí hay
Igual hay un científico ya, no sé si un físico que plantea que está fuera del cuerpo, la conciencia está, o sea, la ciencia, digamos, está llegando de alguna manera. Creo que, y ahí el que maneja el tema, yo no recuerdo, pero Bruce Lipton, que habla de la epigenética, que habla que la conciencia está en el campo, más bien en la membrana. Sí. Después también está, ¿quién habla de lo mismo? Puede ser Rupert Sheldrake, con lo que es con cómo se llama, con los campos morfogenéticos que habla Rupert Sheldrake. La religión en general, fíjense que el término religión viene de religar, religión, religare. ¿Por qué no es ligión, perdón? ¿Por qué no es ligar? Porque había una conexión, porque en el fondo lo que implica tácitamente es que había una conexión que se cortó y se perdió y que ahora estoy tratando de recuperarla. O sea, en 2 segundos con eso estoy hablando, por ejemplo, de la alegoría de Adán y Eva en el paraíso, que pierden luego, desconectan y caen en el mundo de la materia y aquí estamos, hablando de geometría. Bueno, no solamente esa resonancia, o sea, según la frecuencia, lo mismo que el ejemplo original, esas frecuencias también dan, según la frecuencia, dan distintos patrones geométricos. Y esos patrones geométricos, como muy bien decías tú, creo, también están presentes en los vitrales de las catedrales. Estos también están hechos con una precisión bastante puntual y con un propósito bastante puntual. Lo que pasa es que se han perdido el conocimiento. El mismo efecto. Ahora, recuerden que las catedrales, la mayoría, si no todas, las catedrales góticas, o sea, los vidrios pintados vienen de las catedrales góticas, y las catedrales góticas las financiaron los templarios en el siglo XIII, con plata que dicen que venía de América. Era un sonido sanador. Claro. Una vibración. Exacto. Bueno, ahí ves tú, por ejemplo, y mira, y para allá, creo que quiero ir para allá, a ver si no me acuerdo bien. Muy rápido, yo no lo manejo mucho, quizás aquí la doctora que quizás pueda enseñarnos un poquito más respecto a lo que son los yantras. Estos símbolos se conocen en la India o en el budismo, también en el budismo tibetano, el qué sé yo, el budismo brahmánico, se conocen como yantras. Yantra significa símbolo. Ese símbolo tiene una resonancia, como ya podemos ver si empezamos a asociar estos símbolos con lo que hemos visto de los ejemplos estos de cimática, es decir, de este movimiento de arena, podemos ver que según la vibración genera una forma. Y el efecto también se produce al contrario. Por lo tanto, si yo visualizo uno de estos símbolos, ¿qué significa eso? Que mi mente está orientada, está concentrada en una figura, y esa figura me está generando una vibración interna. Porque es un entonces lo interesante es que me da una prueba mucho más concreta, llamémoslo así, respecto a cómo puede ser que estas imágenes tengan un efecto sanador, tengan un efecto pacificador, ¿cómo se puede decir? Calmante, o los distintos, cada uno de estos yantras tiene una utilidad, está ligado a un planeta, a un principio, una serie de cosas. Esto es medicina vibracional. ¿Se fijan? Y esto ya lo manejaban hace 5.000 años. Bueno, lo mismo ahí. Estoy tratando de ir, yo sé que realmente puedo ir un poco rápido y son muchos los temas, pero lo que intento de tratar de dejarlo un poco en la retina es cómo el sonido, las vibraciones, porque todo es vibración básicamente, se asocia a la geometría. La geometría trata de indicarnos relaciones de distintos elementos, más complejos, menos complejos, que están ligados no solamente a la construcción de lo visualmente agradable, sino que está asociado a vibraciones, y la vibración es conciencia. Porque si un yantra tiene la capacidad, a través de una figura, estoy capaz, me puedo poner en blanco, me puedo poner en un estado de X y puedo estar conectando con cosas que me son más livianas y más luminosas, y me está proporcionando toda una claridad. La vibración es conciencia. Por lo tanto, estos son conectores de conciencia, utilizados de buena manera o como decía aquí la amiga, de mala manera también. Porque nunca se ha pensado, o sea, porque así como que tengo un pentagrama y puedo hablar de cosas muy bonitas, nunca se han puesto a pensar por qué el Pentágono en Estados Unidos tiene una forma pentagonal. ¿Y ustedes saben lo que es el Pentágono?
Claro. O sea, perdón, claro, no la figura geométrica. ¿Qué sucede? El Pentágono son los cuarteles generales de la fuerza militar en Estados Unidos. Por lo tanto, es la pata encima en la materia, es el control de la materia desde la vida, es el control de la vida. Es complejo. Y el Pentágono son 5 paredes interiores. O sea, son 5 pentágonos hacia adentro. Son 5 niveles que tenemos. Concéntrico, gracias. Pero eso no es mejor. Lo que sí, bueno, a grosso modo, quizás hay mucha información y si están cansados, no lo puedo entender, pero concordemos en que las figuras geométricas se asocian también con ciertas vibraciones. Esas vibraciones también se asocian con ciertas notas musicales. Por lo tanto, una vibración musical, una música, no solamente se puede escribir en un pentagrama, de nuevo el nombre, a lo largo, en notas, sino que también se puede hacer en forma circular y generar distintas melodías, que es lo que de alguna forma también vemos en la imagen esa del OM vibrando, porque una canción también va a generar lo mismo, va a ser patrones mucho más complejos. ¿Se fijan? En el fondo, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas quizás cuando nos enseñaron que los ángulos internos de los polígonos suman siempre, o sea, siempre van sumando 180 grados. ¿Te fijas? Entonces tenía el triángulo que siempre suma 180, un cuadrado siempre va sumando lo mismo, o sea, va sumando 180 más. Bueno, lo del círculo, ahí me pilla, no sé bien por qué lo relaciona con 360 Hz, pero básicamente un Hz en el fondo es una pulsación por segundo. 360 Hz son 360 pulsaciones por segundo. Entonces se asocia a los ángulos internos con los Hz. El cuadrado, yo creo que también es 360, es porque el ángulo es 360 grados, pero allá son 90 grados cada punta por 4, 360 ese, ¿no? Perdona, estos son 360 grados. Y el otro 360 porque son 4 ángulos, ángulos. No, aquí lo mismo, te fijáis, son 540 porque son 5 ángulos de 72. Y eso es muy bonito porque 72 son los nombres de Dios en hebreo. Músico. Ajá. Y cuando hicimos 440, ¿ya? ¿esos son Hz, cierto? Claro, son 440 Hz por segundo. O sea, perdón, 440 Ahora, pulsaciones por esa segundo. vibración supuestamente no es tan armónica en Es la antagónica, realidad. eso es un mito. ¿Es un mito? Es un mito, Okay. porque no hay nada en la creación que sea dañino para el hombre. Ok. Ahora, si tú quieres hacer X cosas respecto a lo que se habla de las 432 Hz Exacto. o los 444 también, Ajá. se habla, por ejemplo, el mito, no sé si lo han escuchado, un mito urbano que dice que Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda de los nazis, habría mandado a desafinar todas las orquestas. El caballero aquí, que es un músico, también me podría a lo mejor dar algún fundamento. Dicen que Joseph Goebbels lo que hizo fue decir, vamos a afinar vamos a hacer que toda la música clásica pase de afinarse en 432 Hz, lo vamos a subir a 440, porque es algo que es una vibración que es antagónica para el ser humano y que nos mantendría en un nivel de conciencia bajo y sería fácil para nosotros poder controlar. Eso es un mito. Porque primero, las orquestas nunca han tenido una afinación clara en la historia de la música. Siempre se afinaba en torno al violín, y el violín de repente la chuntaba, no la chuntaba. La diferencia entre 440 y 432 Hz son 8 Hz, es imperceptible. Tú puedes decir, pero es que a lo mejor... A ver... Qué bueno que me despejes la duda. Es que es algo que hace mucho rato que circula y que es un mito muy grande, porque se pretende también hacerle creer a las personas de que esta música está bien y eso es malo porque son 440 Hz. Claro, porque te pretenden que uno está como medio... Ahora, lo que sí es real es que, por ejemplo, ritmos como el reggaetón utilizan ciertas vibraciones y ciertas pulsaciones y ciertas vocalizaciones que sí te mantienen ligado a ciertos chakras inferiores. Eso sí está comprobado. Pero te aseguro que si tú agarras un reggaetón y lo afinas en 432 Hz, te va a ser igual de mal.
¿Me entiendes? Sí. Y si tú escucháis, no sé, por la primavera de Vivaldi o escucháis el Ave María en 583 Hz, va a ser una maravilla igual, porque el 440 Hz es solamente un La, es solamente una nota, y el resto de todas las notas está afinada en relación a esa. Por lo tanto, la proporción que se produce en torno a esa nota está perfecta. Si fuera malo, estaría desafinado. Y eso, o yo el tiro te va a decir, uy, tú estás malo. ¿Qué le pasó a este gallo? Si suena como un charrango de gato. ¿Te fijas ahí? Y luego pasamos, qué sé yo. Acuérdense que el primer chakra tiene 4 pétalos, ¿cierto? Se ha asociado hoy en día a los 4 Hz, porque vibra en 4 Hz, curiosamente. Después el segundo tiene, creo que son 6 chakras, son 6 pétalos. Bueno, lo tengo por ahí. Bueno, lo interesante es que el nivel de... O sea, los chakras vibran en ciertas frecuencias. Tanto la geometría como llevada a la vibración nos puede hacer entender de que hay principios armónicos en la naturaleza y principios desarmónicos en el hombre. Porque la naturaleza, si no estuviese el hombre, independientemente de que no soy de esa filosofía, podríamos decir que es una armonía perfecta. Y el hombre, muchas veces, en su ignorancia, no necesariamente en su maldad, ojo, no es lo mismo, en su ignorancia, el hombre, en el libre albedrío que tiene, de repente hace construcciones que no son tan armónicas. Y esa desarmonía le producen desarmonías internas y eso nos genera finalmente enfermedades. Porque dicen que el cuerpo finalmente manifiesta lo que el alma o lo que la voz calla. Entonces muchas veces tenemos montones de dolencias. Lo importante es que esas dolencias entendamos que pueden ser ascendidas, digamos de alguna manera, en la medida en que nos demos cuenta de que todo tiene un orden perfecto y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de llegar a entender, a estar en equilibrio, a estar, bueno, de hecho la palabra salud viene, o sea, en términos de medicina no existe, se habla de homeostasis, es decir, estado de equilibrio. Por lo tanto, en la medida en que nosotros conozcamos estas leyes, respetemos esos procesos en lo externo, en lo interno, vamos a estar en armonía con esos procesos. Ahora, esos procesos no siempre son malos, simplemente la enfermedad está aquí. Hay un libro muy bonito que se llama La enfermedad como camino, no sé si alguno de lo ha escuchado, de Dalke y de Dalke y el otro, de Detlef, se llama, que nos enseña que la enfermedad ya es un proceso de sanación. Que la enfermedad, el problema está cuando la enfermedad ya no se manifiesta, y cuando ya se gatilla es porque el cuerpo ya se está sanando y el alma se está sanando. ¿Se fijan? Entonces lo interesante es que la geometría, a través del estudio de la geometría, digamos, pero más que la geometría, como intentaba decirlo, de estos principios de creación universales, se nos dan tremendas herramientas para lograr conectar con ese diseño original a propósito de la caída que hablamos hace un rato de Adán, y luego estudiar esto nos da las llaves para lo que se llama volver al paraíso, pero en este caso, como decía Jesús, no volver al Padre, sino que volver a estar sentado a la diestra de Dios Padre. Y eso es el camino de la conciencia. El camino de la conciencia parte como Adán y termina como Cristo. O podemos verlo también en otras tradiciones, no quedarnos solamente en lo cristiano. Y son justamente estas proporciones, estas leyes universales, estos procesos universales, los que nos pueden dar muchas llaves. Y son llaves que podemos aplicar tanto en el arte, como vimos ahí, en la arquitectura, como en creación personal, en hacer un suéter, en cualquier cosa. El solo hecho de crear estos principios ya vimos que nuestra mente sintoniza con figuras que son arquetípicas e inmediatamente podemos sentir lo que son los beneficios. ¿Se fijan? Pero el mayor beneficio de todo es la conciencia de estas cosas. ¿Se fijan? Así que, bueno, en esta nota terminamos un poco la presentación del día. Me digo la mitad de las láminas ahí para mostrarles, pero quería también comentarles que si les interesa esta charla, ya pueden ver que tema, gracias a Dios, no me falta, podemos conversar mucho. La idea es que ustedes se vayan familiarizando con esto y que de repente, si les tinca, podemos hacer una segunda charla con profundizaciones, ya que entendieron un poquito de qué se trata este tema,
pueden traerme una lista de preguntas, de situaciones que les llamen a cada uno, le llamen la atención y cada cosa con que resuene, y nos vamos juntando, o sea, nos juntamos en una nueva ocasión y vamos conversando a ver qué sale, y ahí transformamos todo esto en realmente una charla de geometría, que en el fondo es un conversatorio de alma, desde lo alma. ¿Les parece? Así que bueno, muchísimas gracias por asistir y espero que nos veamos en el